Buenas tardes. Quiero hablar de un tema supremamente importante, sobre todo en el mundo de hoy, en donde se está presentando tanta violencia intrafamiliar. Y nosotros le damos muchísimas razones a la violencia intrafamiliar. Entre una de ellas, el machismo. Otra de ellas, la manera como la mujer le está respondiendo al hombre con las mismas maneras que el hombre utiliza. Gritos, groserías, insultos y a veces golpes. Y entonces eso se empieza a dar un juego de violencia ahí, y lo mismo pasa con nuestros hijos. He querido llamar ¿qué llevamos a nuestra casa? Porque es importante entender cómo llegamos nosotros a casa después del trabajo, después de una jornada difícil, después del cansancio y de todo lo que nos pasa allí. Algunos teóricos del marxismo decían que la represión y la explotación que le hacían los burgueses a los proletarios, después los proletarios la reproducían en su casa, explotando y reprimiendo a su esposa y a sus hijos. O sea, yo lo que traigo de allá lo reproduzco aquí. Y después ese niño lo reproduce en la esquina del barrio con sus compañeritos, esa rabia o esa ansiedad o esa angustia. Y la señora la reproduce con su amiga, con su mamá o en el trabajo. Es decir, que es una cadena en donde vamos reproduciendo ansiedades, angustias, temores, miedos, ansiedades, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos romper esta cadena, tendremos que hacer varias cositas. Primero, la aceptación profunda de la ansiedad o de la angustia o del cansancio, la aceptación de la depresión, es decir, la aceptación de los sentimientos. Es entender el lenguaje de los sentimientos, como dice David Biscott, el doctor David Biscott, un gran psiquiatra norteamericano. Entonces, vamos a hacer conciencia de la ansiedad que traemos, vamos a hacer conciencia de la angustia que traemos, vamos a hacer conciencia de la furia y de la rabia que traemos. Vamos a aprender a hacer conciencia de ello. ¿Qué es lo que me está pasando? Porque a veces cuando le preguntamos a ese hombre que lleva esa angustia, esa ansiedad o esa represión a su casa, nosotros le preguntamos, ¿y usted por qué lleva eso? Y él no sabe. Bueno, pues bien, ahora le vamos a decir que usted está reproduciendo lo que usted sufre en la calle. Cuando ya la persona reconoce eso, tenemos el primer paso para solucionar esta violencia que llevamos a la casa, estas angustias, estas ansiedades, estos dolores, estas rabias que llevamos a la casa. Lo segundo, que parece muy terapéutico, pero que lo podemos revisar nosotros, es esa angustia o esa ansiedad o ese dolor o esa ira que nos produce otro en la calle. ¿Qué elementos de mi vida del pasado está tocando? Porque puede estar tocando la ira que producía mi papá,
la ansiedad que producía mi papá, el dolor que producía mi mamá, la descalificación que hacían mi papá y mi mamá y que ahora vuelve y me la hacen en el trabajo o en la universidad o en la escuela. Pues obviamente, amigos, esto produce mayor dolor porque hay una estructura previa de rechazo, de ansiedad o de angustia cuando estábamos en relación con nuestros padres, cuando estábamos pequeños. Debemos revisar eso, porque eso nos pasaría como si uno tiene una herida y le echan sal o limón a la herida, duele muchísimo más. O sea, que fuera de hacer conciencia de las emociones y los sentimientos, hacer conciencia de la ansiedad, la angustia, la depresión o el dolor, también tengo que revisarme internamente por qué me duele tanto eso que me dijo el jefe, por qué me duele tanto esa descalificación que me hicieron en la universidad. Y vamos a revisar, y me duele tanto esa descalificación que me hicieron en la universidad porque mi padre o mi madre también me descalificaban, no creían en mí y ahora el jefe no cree en mí. Por eso duele más esa herida, muchísimo más. Bien, el tercer puntico. Qué bueno poder hablar de eso. Qué bueno poder hablar de eso con nuestro amigo más íntimo. Qué bueno hablar de eso con un profesor. Qué bueno hablar de eso con un confesor, con un orientador, con un amigo cercano, con una amiga cercana, con nuestra mamá o con nuestro papá, o por qué no decirlo así, hablarlo con nuestro esposo, con nuestra esposa. Mira, estoy malhumorado, estoy triste, estoy ansioso, estoy muy frustrado. Qué bueno decir eso, estoy muy frustrado porque me pasó esto en el trabajo. Y la esposa no le puede responder, bueno, deje sus problemas en el trabajo. Aquí vienes con felicidad y alegría, por Dios. No, mi amiga, no mi amigo. Uno no puede ir con felicidad a la casa si está triste, no puede ir con felicidad a la casa si está ansioso, no puede ir con felicidad a la casa si está desconfirmado, si está angustiado. Igual que tampoco puede hacerlo al revés. Porque algunos jefes dicen, no, los problemas los dejamos en casa. Hoy, gracias a Dios, según todas las teorías empresariales y las teorías del desarrollo humano empresariales, no decimos, dejen los problemas en la casa, no. Aquí no se puede llorar, no, ya no decimos eso. Ya hemos aprendido que los dolores, que las angustias, que las frustraciones, que las ansiedades, las llevamos al trabajo, las llevamos a casa. O sea, las llevamos a donde estemos nosotros. Por eso necesitamos poner eso a tener conciencia de ellos, revisarnos internamente qué es lo que toca de nuestro pasado y por último poner eso en la palabra. Decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, decirle a nuestro compañero de trabajo, decirle a nuestro compañero de universidad, decirle al confesor, decirle al amigo. Siempre resultará un acompañante en la vida al cual o con el cual podamos compartir estas cosas. Hasta luego.